Imagínate un escenario en donde un ciudadano presenta una queja ante tu espacio, ante este grupo de medios, diciendo justamente pues, que se violaron sus derechos de audiencia porque la información que diste en ese momento resultó no ser cierta. Sí. Lo único que el medio mostrar, describir, es que al momento de dar la nota, tenías los elementos para concluir que era cierta. Sí, claro. Entonces, no es un lineamiento para decir qué contenido tú tienes que decir, para señalarte qué puedes o qué no puedes. Es un... De ninguna manera jamás, como creen, va a querer censurar. Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho, porque está en los instrumentos legales. No lo vamos a hacer nunca. Pero a mí me llama mucho la atención, esto nunca lo había escuchado, y ya llevo 58 años y los gobiernos de todos los colores, ¿sí? Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho porque está en los instrumentos legales. Yo no conozco ningún instrumento legal, pero pues no soy abogado, aunque he ido a la escuela, no soy abogado. No conozco ningún instrumento legal para ejercer la censura. ¿Tú sí? A ver, digo, no puedo yo creo que el mensaje de la presidenta, lo importante es enfatizar que ningún instrumento de gobierno se usará para censurar, ¿no? Sí. Y que incluido este, ¿no? Y yo no dejo de tener una preocupación en alguna parte donde deja en manos del gobierno, a través de esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, una decisión final. Eso es preocupante si hay un espacio para la arbitrariedad. ¿Ya? Si no hay un espacio para la arbitrariedad, por ejemplo, lo que yo leía, ¿no? En donde el medio argumenta que al momento de dar una información tenía elementos para concluir que era veraz, eso al contrario, ¿no? Da certeza en el proceso, tanto a audiencias como a concesionarios. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Joaquín López Dóriga confunde la gimnasia con la magnesia. Los lineamientos de derechos de las audiencias para él es censurar. Es la ley mordaza para él. Simple y sencillamente, Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, le da unas clases porque al parecer no lo entiende, es de cabeza dura o se quiere pasar de vivo, aduciendo de que no le gusta esta reforma, que en la cual fue implementada en el 2014, y esto fue lo que dijo Joaquín López Dóriga, que prácticamente tiembla, porque está acostumbrado a lo de siempre, a mentir, a desinformar, a manipular y a calumniar. Lo vemos y lo comentamos. Este planteamiento de defensa de los derechos de las audiencias que ya está legislado, ya está previsto, ¿no? Correcto. De hecho, es algo que está previsto en muchos países del mundo. En el caso de México se incluyó en la Constitución, sí, en 2013, en el sexto constitucional, y como mandato del sexto constitucional se formó parte de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones del 2014. Luego hubo una reforma en el 2017 que los echó para atrás. Y en el 2022, la Corte Suprema concluyó que esa reversión del 2017, haberlos quitado, era inconstitucional. Y en la nueva ley en materia de telecomunicación y radiodifusión, que es del 2024-25, regresan los derechos de audiencias, porque es una demanda histórica de muchas organizaciones y porque creemos que abona muchísimo justamente al rol que juegan los medios en una democracia, ¿no? Los medios de comunicación independientes, plurales, forman parte central de la vida democrática porque son un mecanismo para acceder al derecho a la información, ¿no? Y, no discriminatorios. por ejemplo, pues cualquier cosa que ataque el ejercicio de derechos de un grupo vulnerable, ¿no? O comentarios que a juicio de la legislación y de la autoridad, en este caso CONAPRED, resulten discriminatorios, por ejemplo. Me preocupas una cosa. Esto antes, en esto participaba un organismo autónomo, que desaparecieron los organismos autónomos. Ahora es la Comisión Reguladora de Comunicaciones, que depende de ti. Telecomunicaciones. De telecomunicaciones, que depende de ti. Está dentro de la agencia, tiene independencia operativa, presupuestal, ¿no? Pero es gobierno. Sí. Entonces la decisión está en manos de un instrumento de gobierno, no de un organismo autónomo. Es lo que yo tengo como una preocupación. Que al final es el gobierno. Por ejemplo, hay una parte donde dice Pepe que lo descontextualizado. ¿Quién va a decidir qué es lo que está descontextualizado? A ver, creo que hay dos partes importantes en tu pregunta. La primera parte, lo que te diría es, la mayor parte de este proceso de defensa y de ejercicio de los derechos de audiencias ocurren en la interacción entre la audiencia y el propio medio, es decir, el código de ética y el defensor de audiencias, ¿no? El caso en el que la autoridad podría intervenir esa solicitud del quejoso, del ciudadano, la ciudadana, que siente que sus derechos de audiencia fueron violados y que la respuesta del medio o del defensor de audiencias no responde a ese señalamiento, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, está esta idea de que el gobierno va a decidir qué es o qué no es verdad, ¿no?
Lo que establecen los lineamientos, y lo dicen con mucha claridad, y si me permites lo ¿Sí? leo textual porque creo que es importante, es que en los códigos de ética de los medios, los concesionarios, el momento de hacer pública la información noticiosa, se contaba con elementos para concluir que la noticia era veraz. Es decir, son los propios medios, en sus códigos de ética, quienes establecen los criterios editoriales que garantizan que al momento de dar una información, una noticia, como un hecho, se contaba con los suficientes elementos Sí. para concluir que era verdad. Lo que llamamos Entonces, nosotros confirmar la nota. correcto. Entonces no es que el gobierno decrete esto es verdad, esto es mentira, esto está descontextualizado, esto no. Los propios códigos de ética de los medios, siguiendo sus criterios editoriales, lo que tienen o tendrían que validar potencialmente ante el ciudadano, ante la audiencia, es que al momento de dar a conocer una noticia se contaba con los elementos mínimos para concluir que esa noticia era veraz. Entonces no hay un espacio de arbitrariedad, hay un espacio para que los propios medios definan, y esos códigos tú los conoces, lo mencionabas ahorita, ¿no? Confirmar la nota. Punto. Hay códigos de Es ética. lo elemental. Confirmar y reconfirmar. Y una vez reconfirmada, volver a confirmar. Punto. Correcto. Ahora, puede ser incluso que con ese proceso, ese cuidado editorial que hacen noticieros como el tuyo, pues en algún momento ocurra que se dé una información que al final resultó no ser Me acabo de cierta. pasar a Bill hace 3 días. A ver. Dije, llegó la información y la confirmé y estaba reconfirmada. Que había salido de la cárcel del Altiplano el gobernador Mario Marín de Puebla. Por la tarde el Gabinete de Seguridad informó que seguía en el Altiplano, que no había salido. Bueno, en ese caso, si un ciudadano No, al día se siguiente. hubiera quejado. Yo no necesito el Correcto. ciudadano, porque yo al día siguiente, bueno, lo subí en las redes, a esa hora que salió, y al día siguiente dije, oigan, ayer les informé esto, no, el Gabinete de Seguridad está diciendo que sigue preso. Punto. Hiciste una rectificación, Sí. ¿no? Que es lo conducente. Imagínate un escenario en donde un ciudadano presenta una queja ante tu espacio, ante este grupo de medios, diciendo justamente pues, que se violaron sus derechos de audiencia porque la información que diste en ese momento resultó no ser cierta. Sí. Lo único que el medio, o tú mismo, o tu espacio, el defensor de audiencias tendría que, digamos, demostrar, o mostrar, describir, es que al momento de dar la nota, tenías los elementos para concluir que era cierta. Sí, claro. Entonces, no es un lineamiento para decir qué contenido tú tienes que decir, para señalarte qué puedes o qué no puedes. Es un lineamiento muy general, muy centrado en la autorregulación, que permite que las audiencias defiendan su derecho y que los medios atiendan esos derechos a partir de un código de ética. A ver, Pepe, a mí lo que me llama la atención, yo estoy de acuerdo con esto de la confirmación de las noticias. Yo, por ejemplo, yo veo que el 90% de lo que circula en redes es basura. Sí, vamos. Veo también que hay una gran manipulación en redes. Me preocupa una cosa, el que se sienta afectado su derecho a la información, en este caso como radio escucha, televidente, seguidor en redes, ¿qué hace? Escribe al encargado, al ombudsman. Al defensor de Fórmula. audiencias, correcto. Sí. Hablemos de Grupo Fórmula, ¿no? Porque Sí, estamos aquí. sí, sí. Grupo Fórmula nombra a un defensor Ahora, de audiencias. esa queja tiene que venir con nombre y con datos y Correcto. todo. No vale usar los Correcto. bots ni las redes, ¿no? El quejoso, llamémoslo así, o la quejosa, tiene que identificarse y presentar su queja. Puede ser, por supuesto, en la página de internet o lo que sea, sí. ¿no? El defensor de audiencias nombrado por el medio y con base en el código de ética escrito por el medio, analiza la queja, analiza, digamos, el espacio motivo de la queja y en su caso recomienda al medio algo que tú ahorita mencionabas que hiciste, una rectificación. Y decir, si es que procede, ¿no? Puede ser el caso de que no haya sustento en la queja, ¿no? Pero si lo hubiese, le recomienda al medio que en el espacio se rectifique la información y con eso se da por corregido la posible violación al derecho de la audiencia. Pero tú dices que existe el caso de que a lo mejor la persona diga, yo no me siento satisfecho, siga afectando la explicación, o la aclaración o la rectificación, siga afectando mi derecho de audiencia. Pues siempre tiene que tener un mecanismo de recurso, ¿no? O sea, Sí, pero ¿qué es pasa ahí? decir, puede solicitar, si así lo decide, a la autoridad regulatoria, que es la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, y decir, yo no creo que en esta respuesta mi derecho como audiencia se haya salvado. Entonces, y la autoridad pues analiza, O sea, la comisión. la comisión, Y que es un cuerpo colegiado de 5 comisionados. Sí, pero es a lo ¿no? que voy yo. Es una persona. Ya es el gobierno el que decide. Correcto, sí, como en muchos otros países. Sí, sí, ¿eh? pero yo hablo de... Sí, yo sé. Sí, esto, mira, un punto... Pero espérame, Sí, y en su caso la comisión sí. analiza, si concluye que el ciudadano tiene razón, puede hacer una recomendación al medio. Al mismo ombudsman. Al mismo, al defensor de audiencias y al medio, ¿no? Y hasta por una segunda vez
Y además el medio tiene derecho de audiencia ante la autoridad. Entonces no decide de manera arbitraria, ¿no? Más allá de que es una autoridad colegiada que no decide una persona, el medio puede decir, no, sí se resarció, en la fecha tal, Joaquín López Dóriga rectificó la información. Tan, tan. Pero tengo que ir yo Bueno, quien el medio decida que vaya, ¿no? o el defensor. Puede ir al defensor de audiencia. Sí, porque pues, me van a estar llamando cada rato. No, Porque- no te van a estar Mira, llamando. te voy a decir, bueno, sobre este grupo Fórmula que estamos hablando, desde hace una década tiene su código. Hace 10 años lo tiene. Ok, Y se mantiene y se respeta Y se debe seguir. y se hace valer. muy bien. Lo único que tienen que incluir en ese código, Joaquín, Sí. es que ahora también hay un defensor de audiencias y que ese defensor de audiencias y el código incluyan mecanismos para que la audiencia pueda defender sus derechos. ¿Y tan tan? Pues, entiendo eso, pero pues lo otro sí ya está estructurado. El defensor de audiencias y el código ético, pues yo creo que con eso va. Pero en fin, dijo la presidenta, porque lo comentaba, dijo así. Desde el gobierno, que es lo que he estado diciendo, sí, desde el lunes. De ninguna manera jamás, como creen, va a querer censurar. Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho, porque está en los instrumentos legales. No lo vamos a hacer nunca. Pero a mí me llama mucho la atención, esto nunca lo había escuchado, y ya llevo 58 años y los gobiernos de todos los colores, ¿sí? Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho porque está en los instrumentos legales. Yo no conozco ningún instrumento legal, pero pues no soy abogado, aunque llegué a la escuela no soy abogado. No conozco ningún instrumento legal para ejercer la censura. ¿Tú sí? A ver, digo, no puedo yo creo que el mensaje de la presidenta, lo importante es enfatizar que ningún instrumento de gobierno se usará para censurar, ¿no? Sí. Y que incluido ¿no? Cuya finalidad es defender a las audiencias, no es censurar a ningún periodista, opinador, experto en ningún espacio. No señala que tienes que opinar, señala simplemente que en caso de que se viole el derecho de una audiencia, la audiencia tenga mecanismos para poder defender ese Sí, derecho. pero me llama la atención, ya tiene... Sí. Yo sospecho que se refería a prácticas pues de censura que ocurrían en otras No, porque dice en que los otros tienen gobiernos, ahora, que están los instrumentos legales. No, ¿no? a Ante la ver, autoridad. Pepe Merino, tú empeñas tu palabra aquí de que este gobierno no va a ejercer la censura con este recurso de la defensa de las audiencias. Es que no hay forma. Bueno, no hay pues, nada en sí los dijo la presidenta, no hay nada, porque espérame, está- pero no hay nada en los lineamientos Sí. de la defensa de derechos de audiencia que podría llevarnos a concluir que esta es una norma que censura. Al contrario, es una norma que da voz y mecanismos para ejercer esa voz a las audiencias, incluyendo la tuya, y que además resuelve dentro de un proceso autorregulatorio de los propios medios esas mismas quejas. Entonces, no es un lineamiento que hable de contenidos específicos, sino discriminación, sino contenido inapropiado en horario infantil, lo normal, que yo creo que nadie va a estar en desacuerdo, ¿no? Si yo soy papá, que soy papá, y a la hora de ver la televisión veo que mi hijo está viendo un comercial que a mí me parece inapropiado, digo, bueno, ¿por qué están poniendo ese comerciales ahora? Presento mi queja, me identifico, y en todo caso el medio hará la corrección que tenga que hacer, que sería quitar ese contenido inapropiado del horario infantil, ¿no? Pero en realidad es un tema, yo concluyo, y así lo quiero enfatizar, totalmente autorregulatorio, en donde el medio, en relación con su audiencia, solventa y da voz a las audiencias para poder defender sus derechos. Estamos hablando de esto. Cuando quieras. Porque esto nos va a dar para mucho y yo no dejo de tener una preocupación en alguna parte donde deja en manos del gobierno, a través de esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, una decisión final. Eso es preocupante si hay un espacio para la arbitrariedad. ¿Ya? Si no hay un espacio para la arbitrariedad, por ejemplo, lo que yo leía, ¿no? En donde el medio argumenta que al momento de dar una información tenía elementos para concluir que era veraz, eso al contrario, ¿no? Da certeza en el proceso, tanto a audiencias como a concesionarios. Venga, pues gracias, Pepe. No, al contrario, te agradezco Que estés muchísimo. muy bien. Ahí está, amigos. Vemos cómo es que Joaquín López Dóriga, pues, ¿por qué está nervioso? ¿Por qué se pone así, insistente, que esto es censura y ley mordaza? Caray, somos humanos, nos podemos equivocar. Otro sería alevosía y ventaja, hacer con dolo una nota, porque ellos tienen una audiencia muy amplia. El grupo de trabajo, el grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, y su propia política, su propia ética periodística, poder argumentar cualquier nota, a diferencia que sea una opinión. Por eso dice López Dóriga que se ha llamado muchas veces, porque es obvio, se dedican a mentir, a difamar y a calumniar. Pero afortunadamente el punto clave central
de esta postura de derecho de audiencia, se define que los criterios editoriales de cada empresa, de cada medio, pues tenga la severidad, tenga la seriedad y tenga la credibilidad sustentada. Así que amigos y amigas, ahí está la información. Saques sus conclusiones y mándenme sus comentarios, yo aquí los leo. Gracias por su poderoso like, compartan la nota y los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Les recuerdo, yo soy su amigo Francis. Que tengan un excelente día sábado y un bonito inicio de mes. Ya es agosto. Wow. Así que amigos y amigas, sean felices, cuídense mucho, nos vemos pronto. Adiós.